Me han estado pide y pide la segunda parte de Lampareando en el Tianguis de las Chácharas. Pues aquí lo tenemos. Esta es la segunda parte de lo que ese día les presenté. Si no has visto el video de la primera parte, te lo dejo aquí en la tarjetita para que veas en qué contexto hablamos. Eran alrededor de las 5 de la mañana y me disponía a abordar mi vehículo para de ahí lanzarme al Tianguis de las Chácharas. Vamos a empezar este video. Bienvenidos a todos una vez más. Espero sea de su agrado y encontremos buenas, buenísimas, sabrosísimas, pero sobre todo riquísimas chácharas. Yo soy el tío War y bienvenidos a los que no han llegado. Comenzamos. Bounce. Pues mis sobrinos, bienvenidos una vez más a este recorrido nocturno en Tianguis de las Torres en las Chácharas, chachareando y buscando ofertones de a montones. Como ustedes sabrán, lo que yo más busco o mi cacería principal son consolas, controles, equipos electrónicos, computadoras, videojuegos, etcétera, etcétera. Ustedes ven una pequeña parte de todo el recorrido que hacemos los chachareros el día de hoy. Pero muchas veces, si se fijan, tenemos que lidiar con lo frío, que están quemando la leña, que un güey ya sacó la chicharra y empieza a poncharle, etcétera, etcétera. Pero muchas veces es muy divertido y es muy grato asistir a estos. Pues para mí es como un evento, es algo eventual, es algo que me gusta hacer. Más que nada porque es como despejar la mente. Conozco personas que realmente no les gusta ir de cacería a las chácharas, no les agrada realmente, como que le tienen pavor y asco. Habemos diferentes clasificaciones de chachareros. Y bueno, yo me considero un chacharero de la clasificación gamer, porque como les comentaba al principio del video, yo busco lo que son consolas de cajón o digamos de mesa, que son las que son clásicas, típicas, que son de casa, las consolas portátiles, y me he encontrado majestuosidades desde PC Vita, desde 200 pesos, no jalando, solamente haciendo magia podemos utilizarlo. Desde eso hasta un PlayStation 4 de 800 pesos que se vio en el video anterior, que es la primera parte de chachareando y lampareando. Como les digo, hay una clasificación de personas las cuales vamos en busca de. En la primera pues están los gamers, personas que buscan consolas, cosas de videojuegos, controles, videojuegos, consolas, videojuegos portátiles, cables, eliminadores, cosas retro. De retro estamos hablando como Atari, Family, Nintendo, Super Nintendo, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de personas que van a otro, y es el juguetero. El juguetero. Conozco a una persona que sí le avienta duro al juguete, al coleccionista del juguete. Y bueno, y así nos vamos clasificando de diferente forma, de diferentes situaciones y de diferente de a montones. Vamos a ver este recorrido. Ya va amaneciendo, son mientras va más pasando el tiempo, la verdad se genera mucho más personas, van arribando mucho más personas a comprar cháchara, a comprar o a ver qué es lo que se pueden llevar. Aquí un dato curioso, y es algo, es la ley de la selva, es la ley que nosotros vemos en los chachareros, que el mismo chacharero compra y revende. En este caso yo me topé muchas veces con personas de que en un lado yo le compraba y cuando pasaba ya el punto final de la cháchara, la misma persona a la cual yo le había comprado, pues otra vez estaba invirtiéndole en comprar y en regatear.
y en bajarse y en no bajarse y subirle, etcétera, etcétera. Ese es un dato principal de aquí de la cháchara, que te puedes encontrar el que te vendió, te puede estar comprando tu misma cháchara. Pon mucha atención a esta parte que va a pasar porque te voy a explicar algo bien importante. Oye, tranquilo, viejo. Este gallo. ¡Puta, qué ofertón! Ok, pon atención. Este vato o este tío, yo creo que se quiere jubilar porque para empezar una Nintendo DSi puteada la quiso dar en 400 pesos. Otra, una Nintendo DSi XL la quería dar en 500 pesos. Con esa plata o esa lana, pues te puedes hacer en Marketplace, la neta te puedes hacer de una muy buena consola con 300 o 400 pesos. ¿Qué fue lo que hice yo? Aquí te voy a dejar la tarjeta, una tarjetita donde encontré una super ganga de una DSi XL jalando al 100 en 300 pesos. Que no chingue este tío. Y seguimos nuestro camino recorriendo a ver que ya llevamos alguna buena cacería, nos hemos llevado controles, ahorita traemos una consola PlayStation portable, una PSP color piano rojito que salió muy buena. Hay videíto, pero ya después vamos a hacer ese videíto, ya lo vamos a subir. Pero bueno, te hablaba de esas personas que son los jugueteros, los coleccionistas de juguetes. Habemos chachareros gamers, en este caso somos personas que buscamos todo relacionado al videojuego. Habemos los jugueteros que buscan colecciones, o en este caso son coleccionistas de juguetes pues antaños, en este caso booklets, en este caso Star Wars, en este caso pues hay de todo, muñecas, He-Man, Hasbro, Mattel, Legos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otras personas que son los electrónicos, o en este caso los eléctricos, personas que buscan piezas para reparar y para vender. En mi caso, pues obviamente yo encontraba consolas y ¿qué es lo que hago? Compro, reparo y revendo. Dado caso, pues no es mucha la inversión. Si has visto los videos, no es la inversión tan cabrona para estar invirtiendo, no invirtiendo, etcétera, etcétera. Aquí ya se nos está amaneciendo y aquí estamos busque y busque. También están esas personas de las que van y compran ropa. Hay ropa de 1 peso, de 5 pesos, de 10 pesos, de 15, de 20 y así sucesivamente, depende como la veas. Entonces hay gamers, hay jugueteros, hay electrónicos, hay roperos si quieres verlo así. O sea, hay de todo, hay absolutamente todo, hasta mecánicos puedes encontrar chachareando cajas de velocidades, chasis, ventanas, puertas, molduras, faros. Hay 1000 cosas que puedes encontrar aquí en las chácharas, pero como que ya va haciendo hambre. Es muy temprano, apenas son como 7:15 por ahí, pero vamos a seguir este camino. Pues ya como está amaneciendo, pues nos disponemos a guardar nuestros utensilios de la chacharería. Nuestra lámpara, no sé cómo se llaman, si de minero, obviamente. Pero es una muy buena souvenir que puedes llevar a las chácharas cuando es de madrugada. Muchos llevan lámparas potentísimas que cuando la encienden parece que ya amaneció. En este caso, hablando de amanecer, pues ya nos está amaneciendo. Ya nos están, pues obviamente corriendo de noche, podría decir. Ya viene el hermano sol y aquí me encontré esto. Es que el pedo es, no va a instalar.
trae dos discos, uno es de instalación y el otro es de juego. El problema de esto es que no podíamos instalar, eran dos discos, era Grand Theft Auto 5 para Xbox 360. Nos lo dejaba en 40 pesos, pero el disco que es de instalación estaba bien, pero el disco de juego, pues la neta no servía, estaba, pues tenía un rayoncito, más bien estaba ya con gota de agua, porque se había chorreado, digamos, el líquido que trae el disco o se había pasado en esta situación. Y me mandó por su pan ahí. ¿Qué precio tiene? 200. ¿Le sirve la lógica? ¿Está jugando bien? Deme 100. O sea, el precio está muy manchado. Es un Nintendo Advance SP. No tiene ni pantalla, no tiene ni pila. Pero la señora se atasca la boca a decir que sirve la lógica. Pide 200 pesos e inmediatamente se baja los calzones a 100 pesos. Ve tú a saber si funciona o no. Pero aquí es donde tienen que tener muchísimo cuidado. Y vamos a empezar el consejo número 1. Consejo número 1. No tengan tanta confianza al decir que jale o no jale los aparatos. Hay personas honestas que dicen sí, la neta está jalando o la neta no es para checar. Entonces el consejo número 1 es, por favor, no confíen en el chacharero tanto. Aquí viene el consejo número 2, es si te dicen que está jalando, ellos tienen no la obligación, pero sí puedes exigir como tu derecho de irlo a probar. Siempre y cuando te digan y te confirmen que está jalando y accedan. Tampoco los vas a obligar y vas a decir a todos los chachareros o a todas las personas que venden chácharas que los quieres probar, porque muchas veces pues, te van a batear. Siempre y cuando, por favor, ese es el consejo número 2. Si te afirman ellos que funciona y está jalando, pues va, le dices que si lo puedes llevar a probar. Ese es el consejo número 2 y de ahí, pues, si jala, pues qué chido y si no, pues ya te liberas de una bronquita más. ¿Y tú hay poder, hermano? ¿Un 20? Aquí el consejo número 3 es bien importante. Que no se den cuenta las personas que te venden las chácharas que vas sobre algo y que te está importando muchísimo. No te emociones si lo consigues. Para empezar, un R4 está en el mercado alrededor de 150. Nuevas están en 100 pesos, creo, ya con juegos 250, 300 pesos, depende de la capacidad. Pero si te llegas a emocionar de lo que te llevas, la verdad te van a subir el precio, te lo pueden triplicar, cuadruplicar. Yo ofrecí 20 pesos y dijo, pues va, órale. No sé si sepan qué es lo que es, pero una R4 vale muchísimo tenerla. No dinero, pero sí es como tener ya seguro tu Nintendo DS. Entonces no te fíes en absolutamente nada, ni des la forma de emoción, no lo demuestres a esas personas que te están vendiendo que lo estás buscando con un fervor increíble, porque si no te la van a aplicar y te la van a duplicar, hasta triplicar y hasta doblada la vas a meter. Pues ya vamos de echar un taquito, ya compramos nuestro vicio, una pinche Red Cola, pasarnos aquí unos pinches tacos que son famosísimos los tacos. Le dicen los tacos el tío. Pero aquí el consejo número 4, y ya casi terminamos este recorrido, es que si vas a comer en el tianguis, la verdad, come donde conozcas. Yo conozco a este señor que es el tío. Ahorita vas a ver qué calidad y qué excelencia es el tío. Muy buenos tacos. Consejo número 5. No comas donde no conoces en el tianguis de las chácharas.
Pues mis queridos sobrinos, ¿qué te puedo decir? Con el olor hasta se antoja. El señor, este es el tío, perdón, sí es el tío porque él te dice el sobrino. Estos tacos son de bistec, son de longaniza, pero en trozo, y la verdad están rompemadre. Rompemadre. Cada taco te vale 20 pesos, pero te da un super mega taco. Pues vamos a llevarnos esta. Ahí tenemos, creo que otra touchpad técnico. No sé, igual estas están jalando, No. Y el último consejo, que es el número 5, sobrinos, es algo, bueno, si tú tienes una pieza similar o idéntica a la pieza que encuentras a las chácharas y tienes la corazonada de que tiene que servir o puede servir para refacción, ojo, puedes comprarles tu opción o no puedes comprarla también. Pero si te late bastante y quieres, la verdad, pues sacar esa chacharita que tienes en tu casa o echarla a volar, que muchas veces los técnicos es lo que hace. O si no, vete o mírate unos tutoriales de cómo restablecer lo que quieras restablecer. No tiene estrellado el display. Pues bueno, mis queridos sobrinos, espero esto haya sido de su agrado. Aquí terminamos la travesía de Lampareando, segunda parte. Esperemos subir más videos. Vamos a visitar uno que es el famosísimo de Apatlaco y espero que les guste. Si te gustó este video, regálame un dedito arriba, y si no, pues voy a tratar de mejorar. Yo soy el tío War, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Solamente me resta decir hasta la próxima.